Muy buenos días, jóvenes. Pues es un gusto nuevamente estar delante de ustedes a través de este medio para poder desarrollar la clase programada para el día de hoy. Un saludo a la distancia para cada una de las sedes de tercer año, ¿sí? Entonces continuamos con la unidad número 4 del curso, ¿sí? El curso pues está establecido por 4 unidades, pero la unidad número 4 es un poco más extensa, ¿ok? Entonces vamos a entrar ya de lleno a lo que es en sí el tema principal de educación permanente, ¿ok? El tema titulado de hoy es gestión y estrategia de la educación permanente en salud, ¿sí? Es nuestra clase número 5. Espero que todos estén viendo los videos, ¿sí? Véanlos, aclaren sus dudas. Asimismo está el marco teórico, está la presentación en la plataforma para que ustedes se documenten, ¿ok? Vamos a dar inicio. El objetivo de la clase de hoy pues es que nosotros aprendamos a desarrollar las estrategias para poder identificar las necesidades educativas y de esta manera pues establecer acciones encaminadas a fortalecer el proceso educativo permanente en los distintos escenarios de práctica. Okay. En pocas palabras, acá el objetivo es que al finalizar, ¿sí?, la clase ustedes puedan aclarar sus dudas en relación a la estructuración y elaboración de en este caso, diagnóstico educativo en salud, con cada una de sus herramientas establecidas para poder tener en sí presente las herramientas que existen, ¿ok? Continuemos. Muy bien, entonces el tema principal es diseño de programas y proyectos. Recordemos de que todo proyecto o todo programa debe de llevar una presentación específica, un diseño que es, en este caso, en un proyecto bien diseñado de atención a las necesidades y a los problemas que afectan a una población en una determinada localidad, ¿sí?, debe de contar con la información, en este caso, válida, confiable, acerca de la población objetivo, ¿sí? En otras palabras es de que mi diseño de mi programa y proyecto debe de ser bien verídico. La información debe de tener los aspectos correspondientes. Acá no nos está indicando de que debemos de inventarnos la información, no. Por eso dice que debe ser válida y confiable. ¿Por qué razón? Porque los diseños, en este caso de programas y proyectos, pues no se quedan solo engavetados, ¿sí?, sino que sirven para poder satisfacer alguna necesidad en el servicio o en algún servicio de salud para mejoras de la misma, ¿ok? Entonces, en algunos casos los proyectos o los programas pues son socializados a instituciones que en su momento pues financian algún programa o proyecto. Entonces, por eso es importante que el diseño debe de tener esa presentación bien determinada, ¿sí?, y con la información, en este caso, que sea una información confiable, ¿ok? Dentro de las características de las actividades laborales que se desarrollan, pues podemos mencionar, ¿sí?, dentro del diseño del programa, que debe tener un contexto físico, ¿sí?, debe de tener un contexto geográfico, socioeconómico, cultural, en las que se desarrollan las actividades, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a diseñar un programa, proyecto para un servicio de salud, ¿sí?, debemos de tener en cuenta estas características, ¿sí?, contexto físico, geográfico, en este caso, en dónde está ubicado, la parte socioeconómica, en este caso, del lugar o servicio, la parte cultural de la población que asiste al servicio y cada una de sus actividades que se desarrolla. En otras palabras, también tenemos que tomar en cuenta sobre el contexto institucional que lo rodea. En este caso, estamos hablando de un servicio de salud. Debemos tomar en cuenta cómo está estructurado el servicio de salud, ¿sí?
qué instituciones o qué entidades o qué programas o qué departamentos integran la institución del servicio de salud. Tomarlo en cuenta. ¿Ok? Acá pues yo les muestro, ¿sí?, un diseño de un programa. Un programa o un proyecto debe de contener un diagnóstico situacional, ¿sí? El diagnóstico situacional, como su mismo nombre lo indica, diagnóstico es la identificación de la situación en la que se encuentra, ¿sí?, el servicio o las necesidades que tiene el servicio, ¿sí? En el curso pues nuestro enfoque de diagnóstico es educativo, entonces acá podemos asemejar, ¿sí?, las necesidades de educación de los servicios. Ok, el siguiente es la matriz de priorización de problemas. Una vez encontrada la necesidad, ¿sí?, vamos a identificar nuestro listado de priorización de problemas y vamos clasificándolo según sea la necesidad. Más adelante vamos a ver cómo se elabora una matriz de priorización de problemas, ¿sí? Pero como ya es de su conocimiento, ustedes en el primer semestre vieron esta temática, ¿sí?, cuando elaboraron su diagnóstico educativo. Entonces van a hacer remembranza a lo que ya aprendieron en su momento, ¿ok? Entonces confío en ustedes de que ustedes están estudiando para toda la vida, ¿ok? No solo para, en este caso, sacar 100 puntos en un examen, no, sino que es para su diario vivir. Y esto pues lo van a aplicar ustedes en su área laboral, ¿ok? El siguiente diseño pues es el árbol de problemas y soluciones. Ustedes en su momento pues también ya conocen qué es un árbol de problemas, ¿sí? Y por último el plan de acción, ¿sí? Acá pues es la planificación bien estructurada al qué hacer, ¿sí?, o cómo para solucionar la situación encontrada. Entonces estas cuatro características pues yo considero de que ustedes ya manejan esta temática, ¿ok? Entonces es para que ustedes lo pongan en práctica y analicen lo que saben en relación a esto. Pero si ya se les olvidó alguna parte, pues el día de hoy vamos a aprender, ¿sí? El día de hoy vamos a estructurar cada una de estas características para que los tomen en cuenta, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es el diagnóstico situacional? Pues como les decía, es el resultado de un estudio o una evaluación o análisis sobre determinado grupo de personas o un ámbito, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para tener un diagnóstico? Pues un estudio, una evaluación y, ojo, el análisis, ¿sí?, de esa situación a una determinada persona o en este caso un ámbito. En nuestro enfoque educativo, en este curso, pues va a ser a un determinado grupo. ¿Por qué razón? Porque nos estamos estudiando, ¿sí?, la situación, ¿sí?, estamos evaluando la situación educativa de un servicio de salud, ¿ok? Esto pues les va a servir a ustedes cuando vayan a su práctica administrativa, ¿sí?, para tener en cuenta y aclarar esas dudas en relación a esta actividad que va a tener un punteo para cuando ustedes estén en la práctica, ¿ok? Entonces, el diagnóstico situacional pues va a reflejar, ¿sí?, la situación o el estado o sistema para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento, ¿sí? En otras palabras, en el diagnóstico situacional educativo, ¿sí?, ustedes van a, en este caso, a establecer la necesidad principal y a establecer las acciones para mejorar esa situación. ¿Y cuáles son las acciones? Número 1, ¿sí?, la priorización de esas necesidades educativas. Por ejemplo, si yo hago mi encuesta, giro mi instrumento para poder conocer la situación o el pensar del grupo de trabajadores de un servicio de salud, pues ellos van a identificar qué necesidades educativas hay, qué necesidades educativas necesitan fortalecer para poder brindar una atención de calidad, ¿sí?
Entonces ellos, a través de la encuesta que usted va a establecer, que usted va a estructurar, ellos van a responder, ¿sí?, a sus inquietudes, y en base a la respuesta de las entrevistas que hicieron ustedes o que van a hacer en su momento, pues van a estructurar, ¿sí?, se va a tabular, se va a analizar esa información y se va a priorizar. De 20 temas que usted analizó y estructuró, usted va a seleccionar 12 temas de suma importancia para que sea de desarrollo en un tiempo determinado. En este caso, pues comúnmente en los servicios de salud se realizan para un año, 12 meses. Entonces, tomar en cuenta la priorización de esas necesidades. Por eso es importante, ¿sí?, la característica de priorización de problemas. ¿Ok? Entonces, un diagnóstico pues debe ser muy preciso, ¿sí?, muy breve y práctico, ¿sí?, y así de esa forma pues va a estar con una motivación, ¿sí?, por un afán de cambiar la situación problemática. Ese es el objetivo principal, ¿sí?, que podamos nosotros contribuir, que esa información pues que yo investigué, pues vaya a servir para mejorar la situación problemática de dicho servicio o de dicho grupo de personas. Tomar en cuenta esa parte. Muy bien, el diagnóstico pues debe contener datos, debe contener cifras, debe de contener información práctica, debe de contener información relevante, debe de contener, ¿sí?, análisis que se han efectuado y así buscar la solución. Como les repito, va a depender en este caso de la información que usted recolecte, ¿sí?, y cómo la va a analizar y cómo la va a estructurar para poder darle una solución oportuna. Por ejemplo, ante esta situación que estamos viviendo, ¿sí?, uno de los temas principales para brindar en un proceso, en un programa educativo es, en este caso, las medidas de bioseguridad, medidas universales, lavado de manos, ¿sí? Entonces son temas que van acorde a la necesidad, ¿sí? Entonces, no nos salgamos de contexto. Va a ser, en este caso, según la necesidad que yo encuentre, según la necesidad del servicio. ¿Okay? Recordemos que a los servicios en donde ustedes se van a ir a desenvolver en el proceso de práctica, pues las necesidades son diferentes. No es lo mismo la necesidad de un servicio de medicina como en este caso a la necesidad de un servicio de cirugía, ¿sí? No es lo mismo las necesidades de un servicio de emergencia que a las necesidades de maternidad, entonces de un servicio de maternidad. Entonces son panoramas distintos, entonces nos vamos a enfocar directamente a la necesidad que se vaya a encontrar en cada área. ¿Ok? Muy bien, ¿cuáles son los pasos para elaborar un diagnóstico situacional? El primer paso, esto pues ustedes, como les digo, ya solo es recapitulación los que yo le estoy dando, ¿okay? En su momento, en el primer año, en el segundo semestre, en el curso de educación, enfermería preventiva, ustedes estructuraron y estudiaron en relación al diagnóstico situacional. Entonces aquí pues yo estoy como que aclarando esas dudas que quedaron en el aire, ¿ok? Si tuvieran alguna duda y no me di a entender para con ustedes, pues pueden escribirme, pueden llamarme en relación a cómo elaborar o cuáles son los pasos para un diagnóstico situacional, ¿ok? El paso número 1 es la recolección de la información, ¿sí?, utilizando fuentes directas o fuentes indirectas. Ok, las fuentes directas son, en este caso, la que yo estoy recabando directamente con la persona, con un grupo de personas o en el servicio de salud. Esa es información de fuente directa porque la estoy recabando directamente con el sujeto de estudio, ¿sí? Y la información indirecta pues es la información que yo voy y estoy estructurando o que estoy recapitulando con la ayuda de documentos, ¿sí? Así de simple. En su caso, pues ustedes van a utilizar las dos fuentes, directa e indirecta. ¿Por qué las dos cosas? ¿Por qué las dos fuentes? Porque usted va a hacer y va a aplicar su instrumento
al grupo sujeto de estudio, en este caso que es, si estamos hablando de un servicio de salud, al personal de enfermería. Y asimismo vamos a analizar la situación encontrada con lo que nos refleja el personal de enfermería con los anteriores programas, ¿sí? Recabando esa información, si fue oportuna en los temas que se priorizaron según la necesidad de cada grupo de personas, ¿ok? Entonces ahí, pues creo que no hay ninguna duda. Si hubiera, de todos modos, pues, estoy a la orden. Número 2, pues es el análisis de la información, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pues se analiza la información, ¿sí? Se estructura, le va dando forma a la información que yo, en este caso, investigué. Aquí, cuando yo hablo de análisis de información, pues incluye la tabulación del instrumento que yo utilicé para la recolección de la información. ¿Estamos? Repito, en el análisis, en el paso número 2, en el análisis de la información, pues yo voy a estructurar y voy a tabular la información que utilicé para recolectar la información en el paso número 1. ¿Ok? ¿Y qué información o qué instrumento es el que utilicé? Pues eso depende de ustedes. Un tipo de encuesta, existen un sinfín de instrumentos, ¿sí? Preguntas directas, encuestas, algún cuestionario, va a depender la facilidad en la que usted se encuentre para aplicar el instrumento, ¿ok? Paso número 3, la identificación de los problemas con la participación de las personas involucradas. Ok, esto es muy importante. Cuando ustedes ya hayan analizado su información, ustedes pueden enlistar, ¿sí?, todas las necesidades encontradas, todos los problemas encontrados, ok, y luego usted va a socializar esa información con las personas que fueron sujeto de estudio. En este caso, si estamos hablando de un servicio de salud, al personal de enfermería, ¿sí? Entonces usted los convoca para poder identificar y priorizar esos problemas, ¿sí? Muy bien, identificó los 20 problemas, 30, independientemente. Usted, con la ayuda del personal que fue sujeto de estudio, va en este caso a realizar el paso número 5 y 4, o 4 y 5, ¿sí? Porque va a priorizar. Se les pregunta a ellos de las 20 necesidades que se encontró, se les va a dar un punteo correspondiente para priorizar la necesidad más efectiva y más oportuna o más emergente para darle solución inmediatamente a la situación encontrada en relación al tema educativo, ¿ok? Juntamente con las personas involucradas, usted va a realizar la exploración de alternativas de solución, ¿sí? Usted, juntamente con ellos, ¿sí?, según la identificación de las necesidades, pues se les da la alternativa, ¿sí? Se les dice, bueno, hay 20 problemas, necesitamos 12 problemas, en este caso, poder priorizar para poder, en este caso, iniciar enseguida, en este caso, por un tiempo determinado, en un mes, ¿sí?, el fortalecimiento de la necesidad encontrada. El quinto paso, después de haber, en este caso, usted explorado, ¿sí?, va a determinar y va a realizar la priorización tomando en cuenta la consideración, ¿sí?, de lo que las personas reflejaron, ¿sí?, el recurso que tiene a la mano, el tiempo que tiene y la disponibilidad de todas las personas involucradas para trabajar la solución de esos problemas. Entonces, nuestro deber como jefe de servicio, ¿sí?, es, juntamente con las personas involucradas, pues dar esa solución. Usted, como jefe de servicio, va a armar todo el paquete para que con la ayuda de todos, ¿sí?, se organicen y puedan iniciar el desarrollo de la solución de la situación encontrada. En este caso estamos enfocados a un programa educativo, a la necesidad de cómo, en este caso, quienes desarrollarán esos contenidos o esos temas para fortalecerlo. En este caso, si estamos en un servicio de salud y son temas
de mayor relevancia para la satisfacción con el paciente, pues podemos necesitar la ayuda de algún profesional, ¿sí? De algunas profesiones del campo, en este caso de la salud. Si estamos hablando de problemas específicamente quirúrgicos para un paciente, pues con un cirujano. Si estamos hablando de enfermedades crónicas de un paciente, pues específicamente con algún especialista. Si estamos hablando de la situación o de la necesidad de alimentación con el paciente, pues necesitamos en este caso la participación de un nutricionista. Entonces va a depender según sea la necesidad. Por ejemplo, si una de las debilidades en el servicio es, en este caso, la técnica correcta para la controlación de PVC, ¿sí? Entonces vamos a necesitar algún especialista, algún internista para que fortalezca la debilidad a mi personal. Y cuando mi personal esté en una situación que amerite aplicar las técnicas y conocimiento del manejo de PVC en un paciente en situación crítica, pues ya va a poder o ya va a conocer los insumos, ¿sí? Y la técnica de cómo realizar dicho procedimiento. Entonces aquí el trabajo es en conjunto, ¿ok? Bueno, acá pues les presento yo el esquema de un diagnóstico situacional. Tomémoslo en cuenta, ¿ok? Inciso A, características generales. ¿Qué debemos de tener nosotros en cuenta para la estructuración de un diagnóstico? Pues el siguiente esquema, ¿verdad? Dentro de las características generales, pues vamos como les repito, vamos a establecer los aspectos geográficos, ¿sí? Los aspectos históricos, los aspectos políticos, la parte cultural, lo económico y lo social, ¿sí? Asimismo, pues podemos establecer en la parte de educación las organizaciones, ¿sí? Que se encuentran en este caso inmersos dentro del campo de estudio, ¿sí? Los servicios, tanto públicos en este caso, la parte de aspectos demográficos, asimismo la parte de aspecto del medio ambiente y el aspecto de salud. Nuestro enfoque pues específicamente aspectos de salud, pero para que nuestro estudio o nuestro proyecto tenga en este caso un sentido original, pues debemos de tomar en cuenta estos aspectos generales. Para todo proyecto y para todo programa es necesario, ¿sí?, conocer el entorno en el que está sujeto el campo de estudio, ¿ok? Si estamos hablando de un servicio de salud, pues la ubicación del servicio de salud, ¿sí? Los hechos históricos del servicio de salud, la parte política y cultural de dicho servicio, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque las personas, o en este caso las autoridades que analizan o estudian un programa o un proyecto, pues necesitan saber, ¿sí?, de esas características generales. Tomémoslo en cuenta, ¿ok? En el inciso B, pues el instrumento para la recolección de datos. En este instrumento, en este apartado, pues aquí incluye todo lo que les comentaba, ¿verdad? Desde una entrevista, tanto aquí es una entrevista estructurada, un cuestionario, ¿sí?, una lista de cotejo, ¿sí? Va a depender la necesidad en la que nos encontremos. Pero si es para la recolección de información, pues puedo pasar una encuesta, puedo pasar una entrevista, ¿sí? Va a depender en este caso lo que yo, en qué panorama me encuentre, ¿ok? Pero sí es necesario que tengamos un instrumento a utilizar. El inciso C, pues aquí yo analizo la información. Para poder analizar dicha información debo de tomar en cuenta los siguientes aspectos, ¿sí? La matriz de priorización de problemas, ¿sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver, en este caso, cómo realizar una matriz de priorización de problemas. El árbol de problemas, ¿sí?, el árbol de soluciones y el plan de acción. Son 4 herramientas principales que yo debo de tener en cuenta en el inciso C
para el análisis de la información y la toma de decisiones, ¿sí? Aspectos generales, tomémoslo en cuenta, ¿ok? Veamos, ¿qué es matriz de priorización de problemas? Pues, como les decía, es una herramienta que me va a ayudar de forma cualitativa y que me permite seleccionar una opción a partir de una lista de opciones en base a las variables o criterios elegidos. Aquí encierro lo que yo les decía anteriormente. Después de haber recolectado dicha información en dicho servicio, enfoquémonos en un servicio de salud, pues yo, con la ayuda del personal que tengo a mi cargo o que estoy dirigiendo, pues yo les presento, ¿sí?, la situación encontrada. Y en base a las necesidades que ellos reflejan en la priorización del problema que ellos reflejan, pues yo, con mi matriz de priorización de problemas, puedo elegir, ¿sí?, mis opciones para la solución de problemas. Ojo, pero aquí dice según los criterios elegidos, ¿sí? Entonces, de 20 temas que yo tuve en listados, yo voy a seleccionar o voy a opcionar, ¿sí?, en base a las variables o criterios que yo elegí con la ayuda del equipo de trabajo. Un criterio, pues, es una pregunta, una pauta, un parámetro, que permite evaluar y tomar una decisión colectiva por consenso, ¿sí? Aquí me está hablando, en este caso, en conjunto, no que yo vaya a mi punto de vista, sino que es el punto de vista de las personas que están involucradas dentro del campo de estudio, ¿ok? Veamos entonces un ejemplo de cómo establecer una herramienta para la matriz de priorización de problemas. Recordemos que este cuadro o esta tablita es de suma importancia para priorizar los problemas encontrados, ¿sí? Está estructurado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas, ¿sí? Y 9 con el del numeral, ¿verdad? Acá, en esta columna, pues yo coloco, en este caso, el número de problema a valorar, ¿sí? La siguiente columna es el problema a valorar. En el siguiente cuadro, pues, están los criterios de valoración. Estamos hablando de la magnitud, ¿sí?, del problema, la trascendencia del problema, la gravedad del problema, la evitabilidad del problema, la vulnerabilidad del problema. Entonces, dentro de los cuadros o dentro del cuadro del criterio de valoración, tomar en cuenta estos aspectos: el total de puntaje y la priorización. Aquí es donde vamos a entrar, en la última columna es donde vamos a enfocarnos, ¿ok? ¿Qué problema vamos a encontrar? Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo yo dentro del aspecto nutricional. El problema que yo encontré, ¿sí?, es deficiencia en el control de monitoreo de crecimiento y estado nutricional. Este es un problema en un servicio de salud, en este caso preventivo, ¿sí? Deficiencia en el control de monitoreo de crecimiento en el estado nutricional de niños. Puedo hablar de niños menores de 0 a 5 años. Entonces, en otras palabras, estoy dando a entender que este problema es de que no hay un control específico para ese problema. Entonces yo lo clasifiqué con la magnitud. ¿Qué magnitud tiene ese problema? Pues el punteo es alto. Cada criterio de valoración, en este caso, tanto la magnitud como la vulnerabilidad, o sea, cada uno de ellos, les establezco, en este caso, un punteo estándar. O sea, para todos, 3 puntos, ¿sí? La magnitud 3 puntos, la trascendencia 3 puntos, la gravedad 3 puntos, la evitabilidad 3 puntos y la vulnerabilidad 3 puntos. Entonces, sé de que es un problema que tiene magnitud 3 puntos, que sé que es un problema que tiene trascendencia 3 puntos, y sé el grado en este caso de gravedad, ¿sí?, de este problema tiene un total de 3 puntos también, ¿sí? Y podemos, en este caso, poder evitar esta situación, pues sí, tiene un valor de 3 puntos. Y la vulnerabilidad, pues yo les establecí un punteo de 3. Entonces, sumando
estos 5 aspectos me van a dar un total, ¿sí?, de 15 puntos. Esto me está indicando de que tiene la puntuación alta. Entonces, cuando es puntuación alta acá, es un tema a priorizar, o sea, es un tema que sí necesita en este caso resolverse. Por lo consiguiente, pues en base a los 20 que yo establezco acá, pues yo voy seleccionando, ¿sí? Y aquí como su priorización es 1, muy bien, 1, porque tiene la puntuación alta. Eso significa de que sí es necesario, ¿sí?, solventar esta situación. Y así fuera, uno por uno, en este caso, con cada problema. En algunos problemas pues no van a tener así como que no tienen mucha magnitud, no van a tener trascendencia, no es tan grave, no tiene evitabilidad, va a ser vulnerable. Entonces aquí va variando. Cuando ya en este caso la puntuación de cada valoración de criterio baje, significa de que ese problema pues no es tan factible o no es tan priorizado. Pero cuando los criterios de evaluación en cada uno de sus aspectos a valorar, ¿sí?, tienen la puntuación alta, significa de que sí es necesario resolver dicho problema. Entonces yo voy priorizando, ¿ok? Entonces aquí, en algunos casos en las priorizaciones van a tener 1, 2, 3, 4, según sea la necesidad. Y entonces ya después establecemos el mismo, en este caso, matriz de priorización de problemas con los 12, en este caso, temas, o con los 12 o 10 problemas que identifique según escala de prioridad, del 1 hasta el 10. Entonces, tomemos en cuenta, ¿ok? Muy bien, la siguiente herramienta es nuestro árbol de problemas. ¿Y qué es un árbol de problemas? Pues es una forma de representar el problema, logrando entender qué es lo que está ocurriendo, ¿sí?, el problema principal, por lo que se está ocurriendo, en este caso, la causa, ¿sí?, y qué es lo que lo está ocasionando, los efectos secundarios. ¿Ok? Entonces, tomemos en cuenta. ¿Qué dijimos de que era un árbol de problemas? Pues es una forma de representar el problema que yo estoy, en este caso, enfrentando, ¿sí?, y poder entender qué es lo que está ocurriendo, en este caso, el problema principal. ¿Por qué está ocurriendo? Las causas. ¿Y qué es lo que lo está ocasionando? Las consecuencias. ¿Sí? Muy bien. Veamos aquí un análisis más priorizado. Los pasos para realizar un árbol de problemas. Muy bien, el primer paso es, ¿sí?, analizar la situación. Segundo paso, identificar los principales problemas que esta situación lo está analizado. Segundo paso, el tercer paso, es determinar el efecto o las causas del problema principal. Cuarto paso, dibujar un árbol de problemas. Y quinto paso, profundizar en las causas y efectos. Entonces, esto es un diagrama de cómo elaborar o los pasos para realizar un árbol de problemas. Veamos el siguiente ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, analizar la situación, pues recolectar los datos que permiten entender la situación problemática. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y qué está desencadenando dicha situación? Entonces, esto es cómo analizar una situación o un problema, preguntándonos por qué de la problemática. Repito, por ejemplo, me hago la interrogante: ¿por qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está desencadenando dicha situación? Tomémoslo en cuenta. Identificar los principales problemas de la situación que se está analizando. Por ejemplo, cualquier técnica para generar una idea será de bastante utilidad, ¿sí? Por ejemplo, dentro de eso está una lluvia de ideas con el equipo definiendo en consenso, en conjunto, cuál es el principal problema, ¿sí? ¿Qué es lo que suele ser una alternativa? ¿Ok?
tomemos en cuenta eso. Porque juntamente con el equipo de trabajo que yo voy a tener a cargo, pues yo puedo socializar dicho problema. Bueno, compañeros, existe tal problema. ¿Por qué se está dando? ¿Por qué está surgiendo el problema? ¿Qué está desencadenando dicho problema? Entonces, en conjunto, ¿sí?, ustedes pueden establecer una alternativa de solución. ¿Ok? Aquí podemos ver en este caso cómo identificar un problema, ¿sí? Tomar en cuenta de que a la hora de identificar un problema puedes redactarlo o puedes darle el enfoque en sí del problema. Por ejemplo, un problema identificado puede ser incorrecto a la hora de que yo lo estipule, como por ejemplo la falta de liceos secundarios dentro del campo de educación, ¿va? La falta de liceos secundarios. Entonces está mal planteado ahí el problema. Podría ser bajo nivel de educación de los jóvenes. Por ejemplo, acá pues es un problema que está enfocado directamente, ¿sí?, dentro de una comunidad, ¿sí?, en donde sabemos de que los jóvenes tienen un nivel bajo de conocimiento, ¿sí?, pero la culpa no es que exista una falta de liceos o de establecimientos secundarios, sino el problema en sí es el bajo nivel de educación en los jóvenes. Ese es el problema, ¿sí? Porque puede haber un establecimiento, puede haber una infraestructura, pero si no hay jóvenes, ¿sí? Entonces aquí el nivel de educación de los jóvenes en este caso es bajo nivel de educación. Entonces aquí es un ejemplo de cómo identificar o cómo establecer un problema, ¿okay? ¿Cómo determinar, ¿sí?, los efectos y las causas en un árbol de problema? Muy bien, se debe identificar cuáles son las causas. Las causas las voy a establecer como las raíces, ¿sí?, y los efectos o consecuencias, las hojas y las ramas. Aquí se los estoy poniendo en este diagrama del árbol. Decíamos, las hojas y las ramas son los efectos, ¿sí?, y las consecuencias. El tronco, ¿sí?, va a ser el problema principal y las raíces del árbol va a ser la causa de dicho problema, ¿sí? Entonces veámoslo en este punto de vista, ¿ok? En este diagrama, ¿sí? Entonces aquí una consecuencia sería bajo nivel de ingreso entre jóvenes, sería la consecuencia. Árbol, en este caso ramas, ¿sí? Esta parte de acá, la baja especialización laboral, sería el problema, ¿sí? ¿Sí? Y la causa, pues el bajo nivel de educación de los jóvenes. Entonces aquí va desencadenando, en este caso, cada uno de los problemas. Entonces, problema central, efectos. Así de simple. Problema central y efectos. Y aquí lo vamos diagramando de una forma que pueda ser más entendible. ¿Ok? Repito, para determinar los efectos y las causas de un problema principal, pues debo de tomar en cuenta e identificar la causa. ¿Y cómo voy a, en un diagrama de un árbol de problemas, identificar una causa? Serían las raíces, la causa principal. Y la causa principal aquí sería bajo nivel de educación de los jóvenes. ¿Y cuál sería el problema? La baja especialización, ¿sí? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Bajo nivel de ingreso entre los jóvenes. Así de sencillo. Problema central y efectos. ¿Estamos? Muy bien. El siguiente paso, pues, dibujar el árbol. En las raíces se encuentran las causas del problema. Bueno, continuemos. Les decía, ¿verdad?, que el siguiente paso, pues, es dibujar el árbol, ¿sí? En las raíces, pues, vamos a establecer, ¿sí?, la causa del problema. Les decía, en el tronco vamos a establecer el problema principal. Ya lo repito según la diapositiva anterior, ¿verdad?
en las hojas y las ramas pues están los efectos y las consecuencias. Así de simple, pues yo les puse esta representación para que le entendamos un poco más cómo estructurar un árbol, ¿sí? Porque quiera que no, pues se nos olvidan las cosas, pero espero que con esta clase ustedes puedan hacer remembranza y aclarar la duda que tuvieron en su momento, ¿ok? Si aún tienen más dudas, pues pueden comunicarse conmigo, que con gusto estoy a la disponibilidad de poder reforzar esta parte, ¿ok? Muy bien, aquí ya está. En este caso ya les pongo ya un diagrama bien representado, ¿ok? Problema central, ¿sí? Bajo nivel de educación en los jóvenes, raíces. Baja especialización laboral es un problema, tronco. Nivel de ingresos entre los jóvenes, en este caso hojas y ramas, ¿sí? Consecuencias y causas, ¿sí? Muy bien, tomar en cuenta esto, ¿ok? En relación a las raíces, pues puedo encontrar, ¿sí?, un problema central acá, causa número 1, causa 2, causa 3 y así sucesivamente en relación al problema central. Y el problema central dijimos que era el tronco, ¿ok? Muy bien. Diagrama de un árbol de problemas verificado y estructurado, ¿sí? Problema central, efectos y causas. Más, en este caso, más diagramas no les puedo poner en este caso para que ustedes tomen en cuenta y aclaren sus dudas, ¿ok? Muy bien, entramos al quinto paso, que es profundizar en las causas y efectos, ¿sí? A la hora de resolver el problema central, debe de ser, en este caso, o va a ser más fácil, ¿sí?, en la medida en la que se determine esa causa y ese efecto, ¿sí? Con esto, pues, solo queda pasar del árbol de problema al árbol de objetivos, llevando las causas a medios o a las consecuencias afines, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver el árbol de objetivos, ¿ok? O árbol de soluciones, ¿sí? El árbol de soluciones, pues, como su mismo nombre lo indica, es dar la solución. Acá, en el árbol de problemas, pues, es la revisión, en el árbol de soluciones es la revisión positiva del árbol, ¿sí?, o del problema, que va a permitir determinar las áreas de intervención que se plantean en el proyecto, ¿sí? Entonces aquí es muy importante tomar en cuenta que en mi árbol de problemas debo de convertirlo en un árbol de soluciones. En otro enfoque o en otras palabras, podemos decir que el árbol de problemas lo puedo convertir en un árbol positivo, en un árbol de soluciones ante dicha situación, ¿ok? Pues es necesario que revisemos cada árbol de problema. El árbol de problema es la parte negativa y convertirlo a un objetivo positivo nos va a ser más realista y va a ser más deseable, y para que así las causas se conviertan en medios y que los efectos sean afines para la solución de dicha situación, ¿ok? Muy bien. Para realizar un árbol de soluciones, pues debemos de formular todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma o en condiciones positivas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que en su momento, pues se nos va a dificultar convertir un problema negativo a un problema positivo, ¿sí? Va a depender mucho en este caso de en dónde estamos enfocados, pero se puede, ¿ok? Primer paso era que formulemos nuestras condiciones negativas del árbol de problemas a positivo. Segundo paso es examinar las relaciones, los medios y los fines establecidos para garantizar la lógica o la integridad de dicho esquema, ¿sí? Veamos. Tercer paso, si fuera necesario hay que modificar frases existentes, ¿sí? Cuarto paso, voy a añadir frases nuevas en el contexto relacionado medios y fines, ¿sí? Quinto paso,
eliminar objetivos que sean, en este caso, que no sean efectivos o necesarios. Aquí yo les presento un diagrama de un árbol de problemas y objetivos. ¿Ok? Problema: bajo rendimiento en los cultivos. Árbol de objetivos: mayor rendimiento en los cultivos. Entonces aquí yo le voy dando el enfoque, medios y fines, negativo y positivo. Así de simple. ¿Ok? Segundo problema. Recordemos que esta columna la identifico como mi árbol de problemas. Esta columna de acá, del lado derecho, yo lo identifico como árbol de solución o árbol de objetivos. ¿Ok? Problema número 2. El 50% de la superficie cultivable no es empleada en actividades agrícolas. Árbol de objetivos. Ampliación, en este caso, de frontera de producto agrícola. Entonces aquí decíamos que solo el 50% y aquí es en su totalidad. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, un árbol de soluciones o de objetivos es que yo convierta mis problemas de mi árbol de problemas, valga la redundancia, de lo negativo a lo positivo. ¿Ok? Muy bien. Entramos en sí ya a la última herramienta, que es el plan o el esquema del plan de acción. ¿Sí? Esto pues para ustedes ya es conocido. ¿Sí? Entonces, espero aclarar sus dudas. El árbol o el esquema del plan de acción pues es una presentación, ¿sí?, resumida de las tareas que deben de realizarse por ciertas personas en un plazo o un tiempo específico, utilizando un montón de recursos asignados con el fin de lograr el objetivo deseado. En otras palabras, pues es un espacio para discutir qué, cómo, cuándo, con quién se realizarán dichas acciones de las necesidades identificadas en un grupo de personas, en un servicio de salud o en una institución. Así de simple. Es el plan de acción. Es una herramienta muy útil de planificación. ¿Sí? Como su mismo nombre lo indica, acción, o sea, cómo deben de hacerse las cosas, ¿verdad? ¿Ok? Veamos. ¿Cómo debo de elaborar un plan de acción? Tomemos en cuenta, primer paso, el plan de acción pues es un trabajo en equipo, o en equipo. Para ello es importante reunir a las personas involucradas. Como les repito, un líder, ¿sí?, no es jefe. O sea, el jefe lo hace solo, ¿sí? En enfermería, el líder de enfermería pues trabaja en equipo, ¿sí? En este caso, para elaborar un plan de acción sí es necesario que todos los involucrados estén reunidos para poder establecer las acciones a seguir dentro de una planificación. Los planes de acciones solo deben ser o solo se concretan cuando se formulan los objetivos y el que se le haya seleccionado a la estrategia a seguir. En otras palabras, es que mi objetivo principal que yo quiero alcanzar en dicho problema debe de tener relación con la estrategia que yo voy a utilizar para solucionar dicho problema. ¿Ok? Para la elaboración de un plan es muy importante identificar grandes tareas y de ahí poder desglosar las pequeñas. Vamos, de lo grande a lo pequeño. ¿Ok? Muy bien, aquí les presento un ejemplo. Recordemos de que estas 6 columnas nunca debemos de olvidarlas. El esquema del plan de acción pues es la siguiente: problema, objetivos, actividad, recurso, responsable y la evaluación. Entonces, tomemos en cuenta, ¿sí? En la columna, pues yo aquí identifico el problema que yo encontré, ¿sí? En este caso, deficiencia en la técnica de canalización del personal de enfermería, del servicio de emergencia.
Es aquí el problema principal. Recordemos que en un servicio de emergencia el personal de enfermería no debe de tener dificultad en la canalización. Pero hay personal nuevo que se está integrando, pues tiene un poco debilidad en este caso, en esta técnica. Entonces puede ser un problema que debo de tomar en cuenta para un programa educativo, ¿sí? Muy bien, ¿cuál sería el objetivo? En este caso el objetivo, la interrogante es ¿para qué? ¿Qué queremos hacer? En este caso, la actividad que se ha pensado. Un objetivo sería, según el problema de canalización, ¿sí?, fortalecer el conocimiento, ¿sí?, en la técnica de canalización. Es un objetivo. Actividad. Mi interrogante es ¿qué y cómo vamos a hacerlo? ¿Sí? Aquí pues yo describo dichas actividades, ¿sí? Muy bien, para enfrentar dicho problema. En el recurso, ¿con qué recurso voy a realizar dicha actividad? Entonces aquí planifico el recurso, ¿sí? El responsable, o sea, ¿quiénes van a realizar dicha actividad que planifiqué? En este caso están las personas involucradas y quién les va a facilitar, ¿sí?, la actividad, o quién va a fortalecer esa debilidad. ¿Cómo? En este caso la evaluación. ¿Cómo? ¿Cómo se va a esperar que se logre el motivo para el cual se ha planificado dicha actividad? Aquí muchas veces en la parte de evaluación ya como que no le ponemos importancia, pero sí es necesario, porque ¿cómo yo realicé? ¿Cómo yo espero de que esta debilidad se mejore? ¿Sí? Entonces yo lo visualizo futurísticamente. Entonces puedo decir, bueno, se observará en este caso que el personal de enfermería del servicio de emergencia canalice en un tiempo determinado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ojo, tomemos en cuenta este esquema del plan de acción. Como les repito, aquí ya les estoy dando las directrices para que ustedes formulen ya su diagnóstico educativo, ¿sí?, y su programa educativo, ¿sí? Para usted va a ser un poco más fácil porque lo van a hacer en su entorno, ahí en su casa, ¿ok? Como les repito, lo ideal hubiese sido que ustedes aplicaran dichos instrumentos a los sujetos de estudio, ¿sí? Hubiese sido una estrategia muy enriquecedora para que ustedes fortalecieran esa parte. Pero no está de más que ustedes pregunten, que ustedes investiguen, y para que lo que van a entregar sea de calidad, ¿ok? Porque les repito, esto les va a servir a ustedes para cuando vayan a su práctica administrativa, ¿ok? Caso contrario, ustedes van a estar en las nubes, y recuérdense que los programas educativos es tarea sí o sí del estudiante de último semestre en enfermería, del técnico, ¿ok? Muy bien, espero de que haya aclarado sus dudas, ¿ok? Como les repito, pues para mí es un gusto pues facilitarles este curso de educación permanente. Cualquier duda, pues voy a estar anuente a aclarar sus inquietudes en relación a la estructuración de su diagnóstico situacional educativo como al programa educativo. Entonces en la siguiente semana pues vamos a tener algunos reforzamientos en relación quizás a la matriz de priorización de problemas, o al árbol de problemas, o al plan de acción, ¿sí? Entonces voy a valorar y voy a priorizar según sea la necesidad. Como les repito, cualquier duda que ustedes tengan en relación a esto, pues plantéenmelo, ¿sí? Los estudiantes tanto de ISCAM, pues tenemos un grupo, asimismo los estudiantes de Puerto Barrio también tenemos un grupo, porque yo formo parte del proceso de asesoría, ¿ok? Y a los demás sedes, pues no está de más poder reforzar esos conocimientos también, ¿verdad? Como les repito, voy a la próxima semana establecer un día para poder aclarar esas dudas y que sea de reforzamiento en relación al curso. Bueno, entonces espero de que haya sido productiva la clase, espero que al finalizar ustedes el video pues
hayan aclarado sus dudas. De igual forma, les repito, pues en la plataforma está el marco teórico, está la presentación y ahorita pues adjunto el video. Ok, pasen buen día, muchas gracias.